Pro Derechos Humanos estuvieron en esa reunión con la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en la Universidad Metropolitana. Estuvieron allí relatándole la situación de Venezuela y ella, por supuesto, con oídos muy abiertos, según nos está diciendo Luis Francisco. ¿Qué más conversaron con Michelle Bachelet, con la alta comisionada Luis Francisco? Y sobre todo sus respuestas desde el punto de vista de, ajá, yo estoy aquí, los estoy escuchando, pero ¿qué puedo hacer? ¿Hasta dónde puedo llegar desde yo? el punto de vista práctico, claro, ¿cuáles creerían claro. ustedes que pudieran ser realmente unas soluciones que los ciudadanos vean en la ¿Con qué práctica nos materializada? Sí, fundamentalmente hay que centrarnos en lo que es un mandato. Su mandato está asociado fundamentalmente a derechos humanos, ya no tienes capacidades ejecutivas de poder decir hagan o no hagan esto, pero sí establecer recomendaciones y que vienen de Naciones Unidas, que, como te digo, es el único sistema en el cual permanece Venezuela. Yo siento que hubo allí de parte del gobierno quizás alguna parte de lo que te comentaba ahorita, el hecho de que podamos, por ejemplo, hayan aceptado de parte del gobierno que la oficina de alguna u otra forma pueda asesorarlos en el tema de trabajar los estándares de actuaciones de los cuerpos policiales o en el tema de mejorar los estándares en la celeridad de la justicia. Eso da cuenta, en primer lugar, que ellos están dispuestos a ayudar en la medida que el gobierno se deja ayudar. El gobierno, al parecer, dio muestras de querer ser asesorado en esas dos áreas. Ella lo planteó ayer y esas dos cosas, además de la posibilidad de que haya una oficina en Venezuela, pues dan cuenta de que puede haber una posibilidad allí de que el gobierno efectivamente acoja cada una de las recomendaciones que puedan Nos hacerse. decía claro que alguna recomendación en la actuación policial también, ¿no? Podría haber allí. Sí, recordemos que esta visita estuvo precedida de una visita de su equipo técnico, que fue en marzo, una visita que visita sí tuvo, digamos, visitas en campo. Ellos visitaron a las regiones, visitaron varios hospitales, estuvieron en Lara, en Carabobo, en varios lugares, y en ese informe una de sus principales denuncias tiene que ver con las ejecuciones extrajudiciales del FAES. El FAES, pues, sin lugar a dudas, se ha convertido en un escuadrón de exterminio. Hay evidencias mostradas, de hecho, parte de nuestra preocupación y de nuestra, digamos, exigencia de probablemente que ayer no hubiese cobertura de medios dentro del lugar, era en protección de las víctimas, no por otra cosa, sino que allí estaban personas a las que sus familiares, sus hijos, el FAES los acribilló. Entonces, muchas de esas denuncias van a llegar a la Corte Penal Internacional. El informe que va a presentar Michelle Bachelet el 5 de julio en el Consejo de Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, es una fuente directa para la Corte Penal Internacional. Entonces, por tanto, no debemos ver esta visita y lo que ella pueda decir como algo que, bueno, protocolar, que ella vino y se tomó una foto y los escuchó. Que pasa por debajo de la mesa. Esto tiene unas implicaciones en la incidencia internacional, como le digo. Lo que diga o deje de decir Michelle Bachelet es fuente directa para otras instancias como la Corte Penal Internacional. Y con suficiente peso, además, y con suficiente peso. Y las denuncias, sobre todo las del FAES, están muy bien documentadas por quienes trabajan esa área. El rol que nos ha tocado la organización de la sociedad civil es ser como esa caja negra de los aviones, es decir, llevar registro de todo lo que, de todas las vulneraciones de los derechos humanos. Aquí lo que preocupa es que si bien esas personas requieren, exigen, demandan justicia, se puede esperar un poco hasta que el juicio se dé y se establezca esa justicia. Pero los niños, los pacientes, y tú lo sabes porque estás en el área también de la salud, de medicamentos, no pueden esperar mucho más. Era justo lo que hablábamos con el doctor Urbina, ¿no? Justamente, no hay tiempo de protocolos y de estudios, de análisis, de recomendaciones, sino de soluciones ya. Y hay que entender que también el gobierno juega bueno, yo soy la víctima del bloqueo económico, no puedo comprar medicamentos. Ayer hubo una protesta en el JM en Los Ríos de padres denunciando el bloqueo económico y que por eso no podían acceder a los medicamentos. Y decía incluso, Guaidó, vete ya, fuera Guaidó. Bueno, y fue lo que le argumentaron los ministros a Bachelet en la reunión. Exactamente, ellos también son víctimas, también lo decía Tarek William Saab, que de ese lado son víctimas también, no se ven como victimarios, sino como víctimas, y hay que entender eso también. Sí, bueno, esa ha sido una narrativa dos narrativas ha querido imponer el gobierno, dos matrices de opinión, que es el hecho del bloqueo económico como causante de nuestra emergencia humanitaria y el hecho de que Bachelet vino porque nosotros la invitamos. Esas dos matrices han sido desmontadas en cuanto a digamos, las sanciones. Hay evidencia por demás que dan cuenta de que nuestra emergencia data mucho antes de la imposición de la primera sanción. Por ponerte solo un ejemplo, nosotros en un trabajo que hice periodístico para una revista, para un medio digital, en 2009, en un consejo de ministros ampliado,
Hugo Chávez, en San Juan de los Morros, habla de que el 40% de los consultorios de Barrio Adentro estaban cerrados en el 2009. Es decir, desde el año 2009 en el tema de salud, 10 años atrás, ya el propio Hugo Chávez hablaba de que el 40% de los módulos octogonales o consultorios populares de Barrio Adentro, digamos que el caballito de batalla, Mercalli y Barrio Adentro siempre fueron los caballos de batalla desde el punto de vista social, pero que se usaban con fines políticos, pues ya estaba en caída libre, y es por eso que vemos hoy lo que es Barrio Adentro. Barrio Adentro está prácticamente en cierre técnico. Sí, Michelle Bachelet preguntó sobre eso, sobre cuál era el estado actual de los programas sociales del gobierno. No, bueno, no preguntó porque ella no hizo preguntas. Fundamentalmente ella fue a escuchar, solo hubo una intervención breve en la cual valoró el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil. Dijo algo que me pareció muy interesante, sobre todo que ella dijo que en algún momento ella tuvo una posición de poder, pero que no era porque ambicionaba el poder, sino porque le importaba a la gente. La verdad, pues ahí uno trata de quedarse con el, como tú decías, con el carómetro, con esa, con digamos, el contexto. El contexto, y me pareció algo sincero, y dijo pues que efectivamente tenía una verdadera preocupación por lo que está pasando en Venezuela, y sobre todo porque, bueno, ella decía, yo soy médico, yo soy pediatra, pues, y sé lo que es la desnutrición en un niño y sé las consecuencias. Bueno, y precisamente, Luis, ayer el periodista Luis Carlos Díaz, en calidad de víctima y también de defensor de derechos humanos, tuvo la oportunidad de estar allí dentro en esa reunión con Michelle Bachelet, y él decía que hubo hasta abrazos entre Michelle Bachelet y las víctimas. Vamos a escuchar eso que dijo Luis Carlos Díaz sobre la reunión. Quiero contar lo siguiente. En la reunión con Bachelet, con víctimas, escuchó las historias de víctimas, escuchó a familiares, a personas humildes de distintas ciudades del país, contar cómo, por ejemplo, Fuerzas Armadas venezolanas, cuerpos armados venezolanos, asesinaron a sus familiares. Pude verlo. Contarle a Bachelet cómo se llevaron preso a un hermano, un hijo, un primo. Se los llevaron, los sacaron de su casa, los desnudaron, los torturaron y los asesinaron. Evidentemente el cuerpo más señalado de todos fue la FAES. Es un cuerpo que, según Provea y muchas organizaciones de derechos humanos, ha ejecutado extrajudicialmente a muchas personas en Venezuela. Bachelet pudo escuchar directamente de las víctimas cómo secuestraron, mataron, torturaron gente. Tengo que reservar un poco cuál fue la respuesta de Bachelet, pero puedo decir que fue un momento muy emotivo para víctimas, familiares de víctimas, y también para Bachelet y quienes le acompañaban. Un momento además de abrazos, de compenetrarse, de entender la situación. Para quienes no entienden la historia de Bachelet, su padre fue asesinado por una dictadura en Chile, ella también fue detenida y víctima de torturas y malos tratos durante la dictadura, así que sabe de qué estamos hablando. Y ese es el sentido precisamente de la presencia de Bachelet acá, porque como tú decías, Luis Francisco, una cosa es leer un documento, o ayer hasta incluso decíamos, bueno, pero si van a hacer solo reuniones de tipo político, pues que lo haga vía Skype, porque no tiene mayor sentido estar en un país para seguirse reuniendo con autoridades. Este era el sentido justamente de esa visita, más allá de que la necesidad de haber ido para el interior del país y haber ido a hospitales, a centros penitenciarios, justamente. Sí, yo siento que en lo corto que es esta visita, se hizo lo mejor que se pudo hacer. Es decir, si revisamos la agenda, hace una agenda balanceada desde el punto de vista de los distintos actores. ¿Sí lo ven así? Sí, lo veo así porque, bueno, pues ayer se dedicó bastante tiempo a las organizaciones, se escucharon, bueno, hasta las 12 de la noche aproximadamente. Se extendió muchísimo la reunión con las víctimas, y bueno, pues se reunió con quien tenía que escuchar, pues, porque siempre es bueno en esto de la defensa y del activismo de los derechos humanos, es conocer todas las versiones sobre la situación. Y bueno, pues hoy hay otro encuentro. Hoy continúa, ¿no? Hoy además se reúne con representantes del sector religioso también, otros miembros de la sociedad civil, así que hoy continúan las reuniones. Y también ayer hubo una reunión con los cuerpos diplomáticos acreditados en el país, que bueno, pues muchos de esos cuerpos acreditados también están teniendo un rol importante en lo que tiene que ver con la respuesta humanitaria. Ahora,
dice que se está haciendo todo bien y las protestas, o mejor dicho, las concentraciones y manifestaciones están también a la orden del día. Ayer hubo varias, hubo de los trabajadores petroleros, ex trabajadores petroleros, que dado muchísimo dolor, desde el 30 de mayo están haciendo una huelga de hambre, y dicen ellos que nadie ha ido a verlos, nadie ha ido a averiguar qué está pasando, porque esa gente está detrás del Banco Central de Venezuela haciendo una huelga de hambre y no importa. Tienen una convocatoria para la mañana de hoy a las 11 en la sede del PNUD. ¿Qué está previsto allí? Bueno, allí está previsto, mostrar todo lo que son nuestro verbo, nuestra narrativa, asociada fundamentalmente al tema de derechos humanos. Porque es importante acompañarles y que la gente esté allí en el PNUD hoy. Es importante porque cuando se vulnera un derecho humano no es que se le vulnera a Luis Carlos, no es que se le vulnera a la mamá de Geraldine que perdió a su hija. Cuando se vulnera un derecho humano se le vulnera a todos los venezolanos. Hoy hace unos días fue Luis Carlos, pero podemos ser cualquiera de nosotros cualquier otro día. Es decir, que usted en cada víctima debe visibilizarse, pude haber sido yo. Por tanto, elevar la voz, alzar la voz es una muestra de decir no. Y es que basta. soy yo, Claro, desde que voy a estamos buscar el siendo los medicamento, ciudadanos, claro. soy yo, desde que voy a poner gasolina y Cuando tengo que no pasar 3 tenemos días, acceso a la soy yo. justicia tampoco, Cuando hay no tenemos impunidad. acceso a internet, a informarnos, soy yo. Así Es es. decir, somos nosotros y no tenemos que estar en un nivel más alto de prisión o asesinato. Somos nosotros todos La los complejidad días. de nuestra emergencia es eso, la complejidad de nuestra emergencia es que nos afecta a todos, no está focalizada, a diferencia de un desastre natural, que bueno, pues un volcán hizo erupción, pues tú acordonas el área de seguridad alrededor del volcán y resuelve. Venezuela está afectada todo el país, no hay estado. Claro está que hay estados más afectados que otros, como el Zulia. Por cierto, Sí. hubo un vocero en la reunión qué bueno. que habló sobre el tema del Zulia. Muy bien. Que me solidarizo con el Zulia porque efectivamente ellos viven de manera diferenciada nuestra Claro, emergencia. totalmente. Lo que El está interior ocurriendo- en general, el interior pero en general. Zulia es Zulia, terrible. Mérida, Táchira. ¿Qué dijo? Y Bachelet, ¿cómo reaccionó? Sí, ¿Qué fue ahí? ¿Lo viste? inmediatamente en lo que la persona dijo que venía del Zulia y Ajá. que él venía a hablar de los que más sufren, pues inmediatamente ella como que le consultó algo al coordinador residente, como que consultando, bueno, ese es el estado donde está la Ajá. cosa. Y bueno, pues efectivamente lo que él narraba allí, lamentablemente fue uno de los últimos y ahí el tiempo estaba muy ajustado, pero logró decir lo que se tenía que decir. Yo celebro que hayan estado en la provincia. Parte de la protesta de hoy tiene que ver con visibilizar de que no se trata solo de Caracas. En Caracas quizás tenemos una relativa comodidad con respecto al resto del país. Queremos hoy ser la voz también de los maravinos, de los guaros, de los andinos, de la gente del Táchira, que cada día se la ven con cortes prolongados, sin Y gasolina. estar allí es solidarizarse además. Es solidarizarse la con gente del ellos, interior, solidarizarse adicionalmente. porque es Venezuela. Sí. No lo veamos como con regionalismos que no hace falta más división. Sí, bueno, es y- momento por favor. de que somos un solo país. Sí, creo que de hecho eso está ocurriendo, esa solidaridad entre los propios venezolanos, los que viven en el interior, los que están en la capital, tratando de ayudarse unos a otros, está pasando afortunadamente, en algunos casos no, pero son los que menos. Y bueno, y creo que estamos viviendo procesos de desplazamiento interno. Sí, Claro. Es decir, yo tengo claro. mi particular tesis, no sé si ustedes han visto que repentinamente en Caracas nuevamente hay tráfico. Sí, lo hemos Claro. hablado de esa Probablemente hay migración. gente, familiares que se vienen a Familiares pasar de unos unos que días han venido a vivir, ya dejaron Porque su es- vida atrás donde vivían porque no pueden porque no seguir pueden seguir. resistiendo. Es decir, lo de Es así. Maracaibo es inhumano. Es Luis, inhumano. muchísimas gracias por haber venido, por relatarnos cómo estuvo este encuentro con Michelle Bachelet y por supuesto las expectativas que tiene la sociedad civil con respecto a esta visita y los resultados que se puedan materializar luego y ver los ciudadanos en Venezuela después de la visita de Michelle Bachelet. Luis Francisco gracias. Cabezas, director de la organización no gubernamental Convite. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve con más.